buenas noches muchachos, espero que se encuentren muy bien, que sus actividades se estén desarrollando de la mejor manera y sobre todo que estén muy bien de salud ustedes y sus familias. Antes de iniciar esta sesión tutorial del día de hoy, correspondiente a la semana 4 de nuestro curso, de calidad y gestión de riesgos aplicados a proyectos, en la distancia no quiero excusar el día miércoles, no pude estar como habitualmente lo vengo haciendo con ustedes por problemas de salud. Porque estaba sin voz, todavía estoy un poquito afectado, sin hablar por momentos, pero espero poder desarrollar la sesión de hoy sin ningún inconveniente. Antes de iniciar en relación a la temática que vamos a abordar durante la semana 4 o durante más bien la sesión de hoy de tutoría, quiero mostrarles un poco en el aula del curso los elementos y herramientas que tenemos disponibles para la semana 4, en la cual estamos trabajando básicamente en relación a la utilización de distintas herramientas de gestión de calidad aplicables a proyectos y aplicables a la vida en general o a diferentes tipos de procesos, tanto productivos como de servicios como comerciales. Todos ellos fundamentados en gran medida en lo que es los modelos de mejora continua, ¿sí? Pero con el enfoque hacia sistemas de gestión de calidad y de control de calidad aplicables a proyectos. Entonces, durante esta semana 4 vamos a estar revisando varios de estas herramientas complementarias a las que vimos durante la semana 3. Si nos vamos al aula en la semana número 4, ustedes van a encontrar el siguiente material. Van a encontrar 3 presentaciones o 3 archivos de aprendizaje, como ejemplo de aprendizaje, correspondientes a 3 técnicas distintas, cada una de ellas con una finalidad. En primera instancia van a encontrar un archivo correspondiente al uso de la técnica de Poka-yoke, que es una técnica de la cual ahorita les hablaré un poquito más en detalle, de origen japonés, que se aplica sobre todo en los modelos de mejora continua bajo el enfoque Lean, tanto en Lean Manufacturing como en Lean Six Sigma, que nos ayudan a precisamente evitar que el error ocurra. Se le llama también sistemas a modo de error o a prueba de error. Ahora, de hecho, la sesión de hoy la vamos a enfocar mucho hacia esa herramienta en particular. Van a encontrar también una presentación, un material correspondiente a la aplicación de gráficos de control, un poco de repaso. Obviamente hablamos de gráficos de control desde la perspectiva del control de calidad aplicable a proyectos y que, bueno, de una u otra forma es una herramienta que cuando tú la complementas con herramientas de planeación y control, como es el caso de los gráficos de Gantt, como es el caso de las redes per CPM, por poner un par de ejemplos, pues te genera o te permite a ti llevar una trazabilidad, un control y una capacidad de identificar cuando en tu proceso se están generando variaciones en el comportamiento de tu operación que pueden llevar a la presentación, a la generación de fallas, defectos y por ende obviamente a no conformidades, que es el objetivo que estamos persiguiendo y sobre el cual venimos trabajando durante las semanas anteriores y esta semana con la cual culminaríamos este componente en la instancia de calidad aplicable a proyectos. Y a partir de la semana 5, 6 y 7 vamos a estar trabajando en el contexto complementario que se refiere a la gestión de riesgos aplicable a proyectos y que obviamente muchas de estas herramientas que estamos viendo nos van a servir. De igual manera van a encontrar allí también una presentación, un material relacionado con las técnicas de gestión por procesos, que es otra herramienta complementaria a la que hemos venido trabajando. Fíjense que de la semana, había comentado la semana anterior, que la idea era entre semana 3 y 4 poder conocer diferentes técnicas, herramientas y metodologías de mejora continua, de gestión de calidad, de control de calidad, aplicables a cualquier tipo de proceso y por ende obviamente a la gerencia de proyectos. Ya hemos visto 5S, vimos un poco lo que ustedes me comentaban, ya ustedes en el primer semestre,
vieron un módulo en el que hablaron de algunas herramientas básicas de Six Sigma. Por tanto, el concepto de AMEF, por ejemplo, es una herramienta que es complementaria a todo esto, simplemente que no la incluí, no la estoy relacionando en el material, dado que ya la vieron, pero que en este punto, de lo que es sobre todo el control de proyectos, el control de calidad de cada proyecto, es una herramienta muy poderosa, muy fundamental y muy sencilla de aplicar. Durante esta semana 4 entonces vamos a estar complementando con Pocayoke, los gráficos de control, la gestión por procesos y un par de herramientas adicionales en las cuales ustedes van a encontrar aquí en el menú de recursos complementarios. Quise precisamente con estas herramientas que vamos a ver durante la semana 4, son herramientas mucho más prácticas, más de hacer, más de implementación en el proceso y muy visuales sobre todo. Pues quise no solamente circunscribirme a un material didáctico referente a la implementación de cada una de estas técnicas, sino también poderles compartir a ustedes videos explicativos muy gráficos de cómo se pueden desarrollar y utilizar estas diferentes técnicas y complementarlas con otras adicionales. Aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, 2 o 3 videos relacionados con casos de aplicación de Pocayoke en diferentes tipos de procesos y procedimientos como tal. Vamos a ver también la combinación dentro del modelo de mejora continua Lean o de aseguramiento de calidad Lean. Vamos a ver la combinación de herramientas que de pronto ustedes conozcan seguramente, que son Kaizen, Pocayoke y en este caso Kanban. Entonces, hola Andrea, yo les decía, ¿cómo estás? Me alegra mucho. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Me alegra muchísimo. Bueno, Andrea, estaba aquí un poco, ya había avanzado, pues no sabía si iban a lograr conectarse, pero teniendo en cuenta que esta semana me tocó por temas de salud correr a última hora la sesión del miércoles para el día de hoy. Todavía no estoy muy bien que digamos, pero espero poder terminar la hora sin ningún inconveniente. Más que todo era por un tema de voz, obviamente sí me cae prácticamente muy complejo, pero todo el miércoles por darla de esa forma. Estaba un poco ubicando respecto a las temáticas que vamos a trabajar o que estamos trabajando durante esta semana 4, que son complementarias a las herramientas de gestión y control de calidad que vimos en la semana 3. Entonces, en la parte de arriba, me voy a volver un poquito para que de pronto no entren así desubicadas. En el aula van a encontrar en los recursos de aprendizaje unos materiales de desarrollo propio relacionados con 3 técnicas o herramientas, tanto para gestión como para control de calidad, que son aplicables, que es lo interesante, tanto a procesos de manufactura, procesos de prestación de servicios, procesos comerciales y obviamente en el campo de los proyectos. Estas son herramientas que se complementan con las que ya venimos trabajando en las semanas anteriores. Una de ellas es la que corresponde al Pocayoke, que ahorita la vamos a abordar. De esas me voy a enfocar en la sesión más que todo en esta, que es de pronto la que tal vez pueda ser un poco distinta, teniendo en cuenta que las otras pues, son más, no solamente más fáciles de entender, aunque el Pocayoke también es sencillo, sino de pronto más familiares para nosotros por nuestro tipo de formación. Van a encontrar también un material relacionado con la aplicabilidad de los gráficos de control, abierto, repito, para cualquier tipo de proceso, y un poco de fundamentación y herramientas orientadas a la gestión de procesos. En la parte complementaria, esta vez por tratarse precisamente de unas herramientas que son muy visuales, muy aplicadas, muy prácticas. Ahorita vamos a ver, voy a ir hasta donde me dé tiempo algunos de estos videos para un poco ubicarlos de qué van a encontrar allí. Vamos a ver aplicaciones de Pocayoke o ejemplos de aplicaciones de Pocayoke en distintos procesos. Vamos a ver también ahí unos materiales relacionados con la combinación desde la vista, desde el punto de vista de la calidad, de conceptos como Kanban, Kaizen, que son 2 filosofías o 2 conceptos de mejora continua propios de la metodología Lean, y los Pocayoke. Cuando yo logro combinar esas tres herramientas, pues tengo una caja de
útiles, como quien dice, para ir al trabajo, que me va a ayudar a complementar todo lo que tradicionalmente utilizamos nosotros desde el punto de vista de control. Digamos, en términos básicos, de informaciones de pregrado están relacionadas con temas de calidad, pues muchas veces se enfocan por la formación en aspectos relacionados con los sistemas de gestión, si lo hablamos por el punto de vista de seguimiento de calidad, pero si nos vamos por el lado de control, el enfoque casi siempre es hacia la implementación de la estadística aplicada al control de procesos, que es precisamente el material que estoy colocando acá en la parte de arriba. Pero cuando tú combinas esta fundamentación con herramientas más aplicadas, no tan numéricas sino aplicadas en el proceso directamente, con la intención, digamos que lo que busca precisamente la implementación de técnicas como Kaizen, Pokayoke, Kanban, control visual, del cual también vamos a hablar, Scrum, que es aplicable de pronto para proyectos de software, si alguno de ustedes lo incluir, simplemente de pronto, por si alguno del grupo ha tenido que de pronto participar o en ese tipo de proyectos en particular, que son proyectos muy específicos, que tienen, digamos, algunos elementos muy particulares. Y SMET, que es otra herramienta que ahora voy a mostrar aquí durante la sesión, espero alcanzar a desarrollar. Entonces, todas ellas tienen la característica y la particularidad, a diferencia de las herramientas tradicionales numéricas como el gráfico de control y otras, la MEF, que ustedes lo vieron, me decían en el primer semestre, en el módulo de 6 ciclos. Pues estas técnicas tienen la diferencia de que son muy aplicables al proceso, más prácticas, más pragmáticas, más puntuales, de acuerdo a la necesidad que tengas, pues tu diseño o utilizas o combinas cualquiera de estas herramientas. Entonces, este listado de archivos que ustedes van a encontrar aquí en los recursos complementarios corresponden a videos aplicables muy visuales, muy prácticos, de cómo puedo utilizar o desarrollar Pokayoke, cómo puedo utilizar y desarrollar herramientas Kaizen para proyectos, y van a encontrar aquí son 3 enlaces relacionados con un tema que cada vez está cogiendo más fuerza también y que para mí es muy aplicable en la administración y gerencia de proyectos, que es el concepto de gestión y control visual. Ahí ustedes van a ver aquí qué es eso de la administración y control visual, cómo lo puedo aplicar desde el punto de vista de gestión y control de calidad, y cómo crear cómo puedo crear controles visuales efectivos y sencillos. Ahí tienen precisamente, van a encontrar 3 videos muy aplicables y que pues, facilita mucho la comprensión de lo que representa el control visual. Por último, como les decía, van a ver acá, hay un enlace que lo estoy dejando ya más como complementario para aquellos que tal vez les interese o que estén de pronto en algún momento relacionados con ellos, y es la combinación de Kanban y Scrum para la gerencia de control de calidad, el control de calidad, trazabilidad de proyectos de desarrollo de software. Hay uno adicional que no está aquí, igual lo voy a incluir ahorita, precisamente lo tengo acá en línea para mostrarles un rato, que es el SMET. Entonces esas, digamos, son las herramientas que vamos a estar abordando durante la semana 4, de manera tal que complementemos las que ya vimos en la semana 3 y con ellos pues tengamos un banco de herramientas interesantes, distintos, repito, a lo tradicional, que se pueden utilizar tanto en la gestión de calidad como en el control de calidad aplicable a proyectos y a cualquier otro escenario. La ventaja, digamos, de estas herramientas que estamos viendo es que si, a pesar de que obviamente la especialización está orientada a proyectos, lo interesante es que estas herramientas ustedes las pueden utilizar en cualquier contexto. Si yo trabajo en un campo de la construcción, por ejemplo, o yo trabajo en una industria de extracción de recursos naturales, o yo trabajo en una industria de software, todas estas herramientas se pueden utilizar fácilmente, no solamente en el desarrollo de proyectos, sino también en el manejo adecuado de los procesos de control y gestión de calidad. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre una de estas herramientas que tal vez creo yo que es la que de pronto probablemente no hayan escuchado antes, un segundo, que corresponde a una de las técnicas de control más
eficientes, efectivas y de las más aplicadas en la implementación de metodologías de mejora continua Lean, tanto en Lean Manufacturing como en Lean Six Sigma. Se trata del famoso Poka-Yoke o metodologías a prueba de error. Un segundo. Andrea, me confirmo porfa si la presentación se está viendo en pantalla. ¿Sí se ve? ¿Qué es esto del Poka-Yoke? Me decía el Poka-Yoke o los Poka-Yoke hace referencia a una técnica que lo que busca es poder desde el proceso evitar que la falla ocurra, implementando algún tipo de dispositivo, algún tipo de señal, modificación o elemento en el proceso que evite a toda costa que cualquier falla humana ocurra que conlleve a la presentación de un error y por ende obviamente a una no conformidad desde el punto de vista de calidad. Los Poka-Yokes básicamente son dispositivos no necesariamente tecnológicos, aunque vamos a ver que muchos de ellos se pueden, pues obviamente llevándolo a lo que es nuestros momentos contemporáneos en materia de desarrollo tecnológico, innovación, software y demás, pues obviamente hoy los Poka-Yokes se han, digamos, generalizado más hacia la utilización de dispositivos tecnológicos, pero no significa que deban ser así. Yo puedo hacer un Poka-Yoke con cuestiones muy sencillas, pero lo vamos a ver. En relación al Poka-Yoke, realmente lo que más beneficio genera, o el punto clave de la implementación de un Poka-Yoke, es el ingenio. Hacer, digamos, o implementar dispositivos muy ingeniosos, muy sencillos, que eviten la ocurrencia del error. Esa básicamente es la finalidad del Poka-Yoke: evitar que ocurra una falla o que ocurra un defecto por parte de, bien sea del proceso, bien sea de la ejecución de la tarea o de la actividad, en el caso de un proyecto, o bien sea como parte de la utilización final que le vaya a dar el cliente al producto o servicio que yo le estoy ofreciendo a través del proyecto o del proceso que esté liderando. Literalmente, en japonés, Poka-Yoke traduce evitar errores inadvertidos. Y repito, la intencionalidad es que tú puedas implementarlo a través de sistemas lo más sencillo posible, en donde se presentan tres características particulares que lo hacen distinto al resto de herramientas de mejora continua o de gestión de calidad y control de calidad. Primero, que los Poka-Yokes están diseñados o se diseñan con la intención de que tú puedas generar inspección 100% sin depender de una persona que esté ahí o de una cámara o un dispositivo que esté, digamos, visualizando o sacando producto a producto para ver si está bien o está mal, o si se cumple o no se cumple con el parámetro de control establecido. La inspección 100% se da como producto del mismo dispositivo, y ahorita que veamos los ejemplos se van a dar cuenta de cómo opera este proceso. Segundo, la inspección en este caso es efectiva e incansable, en el sentido de que todos los productos que pasan por el sistema o todas las actividades que se desarrollan en el proyecto van a, digamos, sí o sí, a tener que utilizar ese dispositivo, ese mecanismo que evite la falla. Y tercero, que es lo más interesante, y es que el Poka-Yoke permite generar una acción inmediata en la actividad o en la tarea que se esté ejecutando, para evitar precisamente que la falla se genere. Bien, este tipo de metodología o este tipo de herramientas se introdujeron en los modelos de mejora de la fábrica Toyota en los años 60, como parte del modelo de producción Toyota que ustedes conocen muy seguramente.
Si bien es cierto, antes de la introducción del modelo Toyota como parte de los modelos de mejora continua o de la evolución de los sistemas de producción tradicional, ya los pokayoques existían. En muchos contextos se utilizaban como parte de los sistemas de gestión y control de calidad, pero digamos que quedaban muy supeditados a la voluntad del trabajador. Con la implementación de este modelo en el sistema de producción Toyota en los años 60, lo que se buscó fue precisamente que el pokayoke se pudiera dar de forma natural, de una manera innovadora o creativa, de una forma lo más económica posible, pero garantizando primero que tuviera inspección 100% y que ese dispositivo que yo implementara para evitar la falla se diera de forma natural cada vez que yo repitiera el proceso. Entonces, de esa manera, el pokayoke busca imposibilitar cualquier error humano. Para cada modo de falla que yo identifico en un proceso o en una tarea en el marco de un proyecto, yo puedo, si lo permite, obviamente si se trata de tareas aplicadas, tareas sobre todo de índole operacional, yo podría pensar en diseñar un pokayoke que busque imposibilitar esa falla por parte del trabajador que está desempeñando o que está desarrollando la tarea. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se puede hacer ello. Y en el caso en que ocurra una falla, poder resaltarlo de manera que sea muy obvio para el trabajador y poderlo identificar y evitar, obviamente, que falle, es decir, anticiparse a que la falla se genere. En la actualidad, les decía, digamos que las primeras implementaciones pokayoke se hacían con dispositivos muy sencillos, muy creativos, muy innovadores, no necesariamente costosos, por el contrario, se buscaba hacer cosas que desde un punto de vista económico fueran muy fáciles de implementar, pero actualmente, pues obviamente con todos los desarrollos tecnológicos que conocemos, pues ya el pokayoke ha evolucionado a tecnificarse o a llegar a un nivel ya más aplicado. Todo va a depender realmente de las características de lo que quieras controlar y de qué tipo de inversión estés dispuesto a realizar. ¿Sí? Es decir, con esto lo que te estoy tratando de decir es que no necesariamente tienes que automatizar un proceso o un sistema o una tarea. Ustedes saben que eso tiene un costo obviamente elevado, el tema de la automatización de procesos y demás, y al nivel de automatización que lo quieras llevar. Lo puedes hacer, pero no necesariamente tiene que ser de ese nivel. Es decir, puedes jugar con diferentes rangos de acuerdo a la necesidad, a las características y a qué tan eficiente quieras hacerlo y a qué tanto quieras utilizar de pronto tecnologías para automatizar, digamos, el uso del pokayoke. Pokayoke hace parte, les decía, de las herramientas de la fase de control de la metodología Six Sigma y Lean Manufacturing como modelos de mejora continua, pero son muy aplicables en todos los procesos que sea manufactura, servicios o de gestión de proyectos, para garantizar que las fallas en los procesos no ocurran. Básicamente ese es el objetivo principal que persigue la herramienta pokayoke. Ahora, hablamos de fallas humanas. ¿Qué tipo de fallas humanas se pueden generar en un proceso, en una tarea, en una actividad o en la ejecución de un proyecto? Ustedes las conocen mejor que yo porque trabajan en áreas y en campos relacionados con la gerencia de proyectos. Uno de los más comunes es que a nosotros se nos olvidan las cosas a veces. Recibiste una indicación, recibiste una información, tienes que ejecutar alguna tarea o actividad, la tienes clara, pero en el momento en que con tantas situaciones que se pueden presentar en la cotidianidad, se te olvida y el no ejecutar esa tarea por olvido, pues obviamente conduce al error más adelante. 2, la falta de entendimiento. De pronto yo no tengo buen entrenamiento o la experiencia o la formación correcta para afrontar una situación. Errores de identificación, a veces uno se confunde. Fíjense que hay unos billetes, en el caso por ejemplo nuestro, que por el color y las características son muy parecidos y que tú empiezas, el caso del billete de 20.000 con el de 10.000, no son exactamente igual, pero sí tienen un parecido. Y de pronto uno en una operación manual de forma rápida perfectamente puede confundir el uno con el otro y cometer errores que pues, en este caso cuestan obviamente dinero. La falta de experiencia puede conducir perfectamente a errores.
errores voluntarios, errores no voluntarios, inadvertidos, aquellos que uno no puede identificar fácilmente, que no te das cuenta siquiera que los cometes, errores por lentitud, etc. Yo puedo, digamos, eso enfocado al trabajador, pero también puede darse errores que están relacionados con el mismo proceso, en el caso en que no se tenga un estándar, no hay una operación definida, no hay una tarea claramente parametrizada, y obviamente eso me va a conducir a errores. Errores que se presentan por sorpresa, de forma inesperada, o en el peor de los casos, que también puede llegar a suceder, errores que se cometan con intención ya predeterminada o lo que se llama intención de sabotaje. Lo que busca el Poka-Yoke precisamente es, independientemente del tipo de error humano que uno pueda cometer, que el mismo dispositivo cuando tú lo implementes en el proceso evite que la falla se genere o que la falla ocurra. ¿Bien? En relación al tema de los errores, digamos que tanto el caso, digamos, de los básicos que podemos cometer, que son equivocar, olvidar o distraer, pueden darse por omisión, por el orden en que se hacen las cosas, por el tiempo en que se ejecuta, por desconocimiento, por una rutina que de pronto hace que en un momento la persona se distraiga, por excepciones, etc. Lo interesante del tema aquí es esto que vamos a ver ahora, más allá del por qué, porque repito, eso puede variar, puede ser muy variable. Cuando hablamos de errores o fallas, en relación a los sistemas de detección de error, nosotros hablamos de 3 niveles de detección de defectos. Un primer nivel, que es el que ustedes observan aquí en la diapositiva en color rojo, en la parte de arriba, el señal, que es esta de aquí, corresponden a sistemas muy visualmente, o que más bien que hacen parte de la operación, que se implementan o se instalan en el proceso para evitar que la falla ocurra. Si ustedes observan esta figura que está aquí, ahí tenemos una línea de ensamble o una línea de fabricación en donde yo coloco aquí este dispositivo color naranja que tiene exactamente el contorno o la figura, el contorno, perdón, exacto, de la pieza que se está movilizando por esa banda transportadora. De tal manera que si la pieza viene bien instalada, viene bien colocada en la banda, al pasar por el Poka-Yoke, que es este dispositivo, el material, el color es lo de menos. Lo interesante, repito, el concepto de para qué me sirve. La idea es que si la pieza viene mal ubicada, viene corrida, viene golpeada, etc., al chocar aquí no pasa y automáticamente el sistema se frena, o yo me doy cuenta y corrijo el error. Ese es un sistema de detección nivel 1, en donde el mismo sistema me está mostrando, digamos, la falla antes de que ocurra. O en el caso de quienes tienen vehículos, los vehículos están diseñados cada vez, los vehículos, sobre todo los vehículos modernos, gama media, gama alta, vienen con una gran cantidad de Poka-Yoke instalados que nosotros simplemente que desconocemos que se llaman así. Uno de ellos, por poner un ejemplo, es la información que me muestra el vehículo en el panel de control, en el panel de información del tablero del vehículo. No sé si para alguno de ustedes sea identificable esta figura que estamos mostrando acá, que estoy señalizando en este momento. Le llaman testigo de avería de motor. Muchas personas no saben qué es eso. Están conduciendo y de pronto empieza a aparecer, a veces titilando, a veces fijo, esta figura, y las personas desconocen. A mí me pasó hace muchos años, por eso lo puse de ejemplo. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué significará? Hay símbolos en el tablero que uno identifica muy fácil, ¿no? Pero hay otros que de pronto, como no son comunes que se presenten, cuando aparecen, pues la persona queda un poco despistada respecto a qué me está mostrando el tablero. Entonces, en este caso, el testigo de avería de motor es un Poka-Yoke, en este caso visual, una figurita que se enciende en el tablero para decirte que hay algún tipo de falla en el motor. ¿Qué tipo de falla es? No sabemos, porque lo que pretende el Poka-Yoke es, si se presenta eso, detén el vehículo, llévalo lo más pronto posible al taller para que revisen, porque este testigo, cuando en el taller lo que hacen es que le colocan el escáner al vehículo para identificar por el código cuál es el error que presenta el vehículo. Entonces, es un dispositivo simplemente para decirte algo está fallando, detén el vehículo o busca un sitio lo más cercano posible, déjalo quieto y busca
ayuda para verificar qué es lo que está fallando. Otro pocayoke típico de los vehículos es el del cinturón de seguridad. En muchos vehículos, cuando tú no te colocas el cinturón de seguridad, él te muestra en el tablero una figura parecida a esta, pero en este caso es como una persona sentada con el cinturón de color rojo. Sin embargo, los vehículos más modernos, a eso le sumaron otro pocayoke auditivo, y ahí es donde tú combinas esto que estamos viendo aquí con los sistemas de gerencia o control visual, del cual hace parte o es una de las herramientas que están dentro del material de la semana 4. Yo puedo combinar pocayokes con sistemas de control visual o auditivo. En el caso de que voy a plantear un sistema más auditivo que visual. El visual es, me muestra en el tablero que está encendida la figurita que me dice no llevas el cinturón puesto. Pero yo puedo, por lo menos mi vehículo es un vehículo modelo 2014 creo que es, no estoy mal. Si yo no me coloco el cinturón, él me muestra durante todo el trayecto, el bombillito me está mostrando, hey, no tienes colocado él, no tienes puesto el cinturón. Sin embargo, no pasa nada. Si yo me monto en un vehículo un poco más moderno, además de que él me muestra la figura, él empieza a pitar y es un sonido hasta en muchas ocasiones molesto, molesta el dispositivo auditivo se desactiva en el momento en que tú te colocas el cinturón. Y eso es lo que te está obligando, o sea, este dispositivo que se ha implementado en los sistemas de vehículos modernos, lo que busca es precisamente, por decirlo de alguna forma un poco jocosa, desesperarte y obligarte a que tengas que ponerte el cinturón. Entonces, esos son los famosos dispositivos de nivel 1. Los dispositivos nivel 2 para prevención de errores son ya un poquito más tecnificados. Uno de ellos es, por ejemplo, el que tiene implementado los paquetes informáticos de Office. Tú abres Word, Excel, PowerPoint o cualquier herramienta de Office y estás trabajando en un documento y es muy común que nos pase que por un mal movimiento intencionalmente, a veces sin siquiera darnos cuenta, cerramos o dimos algo que cierra el archivo sobre el cual estoy trabajando. Y si hay algo que nos duela tanto o nos duela más es que tú estés trabajando 2 o 3 horas en un documento y de pronto se cierra y pierdas lo que llevabas ahí avanzado. Entonces, este pocayoke que estamos viendo ahí, que es ese panel que nos aparece cuando tú le das cerrar al archivo, él nunca te cierra el archivo enseguida, sino que te muestra ese cuadrito que estamos, no sé si lo alcanzan a ver bien, en donde te dice, deseas guardar el documento, deseas guardar los cambios del documento tal, de tal manera que si tú cerraste el archivo de forma accidental, él no te lo cierra, sino te está mostrando una advertencia. Ya si tú efectivamente lo ibas a cerrar, pues le das guardar o no guardar, ya tú tomas la decisión, pero nunca lo cierra de arrancada, por lo menos, repito, y eso es un pocayoke. Antes no pasaba eso, entonces antes, como no existía, digamos, y se diseñó fue precisamente por eso, porque las personas accidentalmente, ante cualquier movimiento errático, cerraban el archivo y se perdía lo avanzado ahí. En el caso del cinturón, pues lo que les comentaba ahorita. Y tenemos los dispositivos nivel 3, que lo que buscan es eliminar, fíjense la diferencia entre los 3 niveles. El primero lo detecta y te dice, hey, aquí hay un error, pero no pasa nada, simplemente detecta. Hay un error, tú corriges. El segundo lo previene, es decir, el segundo te está diciendo, tocaste el botón para cerrarlo, realmente vas a cerrarlo, vas a guardar, no lo vas a guardar, te está previniendo, ¿cierto? Es como en el semáforo, por eso ustedes ven los colores ahí, color rojo, amarillo, verde. El caso del cinturón también es preventivo. El que yo no me coloque el cinturón no significa que el vehículo no se va a mover. Tú puedes andar, puedes conducir, simplemente te está diciendo ahí preventivamente, por favor, ponte el cinturón. Y el nivel 3, que es el color verde, lo que busca es montar un sistema de pocayoke que elimine el error. Ejemplo, cuando ustedes utilizan, yo no sé si ustedes han hecho esa pregunta, cuando ustedes utilizan memorias USB o discos externos y lo vas a conectar al computador, se han dado cuenta que muchas veces uno, por no levantarse, no sé, das la vuelta al brazo y colocas o intentas insertar la memoria en el computador y no entra. Pues no entra precisamente porque
ustedes observan la punta de la memoria USB, él tiene como una especie de panel color azul la mayoría de las veces ahí, y el espacio intermedio, de tal manera que ese espacio debe coincidir exactamente de la misma forma con, en este caso el conector del computador. Entonces, si tú lo insertas de una forma errada, él no va a entrar. Lo mismo pasa con los conectores eléctricos. Los conectores eléctricos, sea de 2 o 3 patas, siempre tienen una patita más gruesa que la otra. Y lo que busca esa patita o con esa formita más gruesa que la otra es que si yo voy a conectar y yo estoy colocando el conector y con la polarización invertida, él no entra en el dispositivo y por tanto el error no se comete. Luego entonces me está diciendo, si yo lo hago forzado, pues obviamente lo voy a dañar. Y simplemente basta con que tú des la vuelta ahí, puedes insertar. Lo mismo sucede con las memorias de los teléfonos móviles o computadores. Si yo le quiero ampliar la memoria o el chip del teléfono y lo voy a colocar en el teléfono, muchos de nosotros digamos no sabemos de eso, no estamos deseando, abriendo, revisando los computadores, este tipo de dispositivos, y basta con que al momento de colocar el chip en el teléfono, él mismo, estas linecitas que ustedes ven color dorado en la parte posterior y la misma forma del chip hace que tenga que colocarlo solo de una forma, no hay manera de que lo coloques de otra, no te permite hacerlo. Bien. Otro distinto, por ejemplo, el de aquí, elija su color favorito. Pues él te pone las opciones, no hay forma de que tú escojas otra distinta a esa. Entonces, esa es la característica de los niveles de detección en cuanto a los Poka-Yoke. Hay Poka-Yoke que permiten detectar, a eso le llamamos nivel 1. Hay Poka-Yoke que permiten prevenir el error, le llamamos nivel 2. Y hay Poka-Yoke que permiten eliminar el error, que son los Poka-Yoke nivel 3. Esas, digamos, son las características de este tipo de dispositivos. Esta parte que está aquí, por temas de tiempo, voy a avanzar un poquito en la presentación que les estoy compartiendo en este momento, teniendo en cuenta que esto que viene a continuación se refiere más que todo a la tipología de Poka-Yoke, dependiendo de si, por ejemplo, hay Poka-Yoke que permiten corregir y parar el proceso. Yo voy a poner un ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha conducido alguna vez un vehículo automático, pero las cajas automáticas de los vehículos tienen una particularidad, y es cuando tú estás conduciendo, pues obviamente digamos el panel, la forma de los movimientos de la caja tiene la característica de que cuando tú vas a estacionarte, él tiene otro movimiento distinto. Que si tú te estacionas, por ejemplo, voy a poner una situación que vivió una conocida mía hace muchos años, que a nadie se la desea. Compró un vehículo, el vehículo no tenía ni 2 o 3 meses. Recuerdo una compañera que trabajaba conmigo en ese entonces en la Universidad de la Costa aquí, y llegamos al parqueadero, ella parqueó su carro, se fue a la oficina, estábamos allá y nos llamaron que hoy uno de los vehículos que había en el parqueadero, que era alguno de nosotros, se había chocado. Y decíamos, ¿cómo así un vehículo se va a chocar en un parqueadero? Fuimos a acompañarle y resulta que la compañera parqueó, recuerdo un Ford Fiesta, nuevecito, lo parqueó, se le olvidó, no sé, no le colocó, no lo dejó ni en cambio, sino que dejó la caja en neutro, y tampoco colocó el freno de emergencia, o lo colocaría seguramente muy suave. El tema es que el vehículo, como había una pendiente, se fue y había una construcción adelante y el carro todo el frente se lo dio, y fue un costo bastante alto, entre otras cosas la aseguradora no se lo cubrió tampoco. Entonces, ¿qué pasa con las cajas automáticas? Ese porque es una caja manual, pero en el caso de las cajas automáticas, para evitar que ese tipo de situación suceda, y ese es el tipo de dispositivo corrección paro, lo que hacen es, si tú no colocas, si tú estás en el vehículo, ya te vas a estacionar y te vas a bajar, si tú no colocas el cambio en modo parqueo, él ni se apaga ni permite que tú saques la llave, o de pronto se apaga pero no deja que tú saques la llave del panel del vehículo. ¿Ya? Entonces de esa forma tú estás corrigiendo el error para que no lo dejes en neutro, pero es que si no lo pones él no se apaga. Lo mismo sucede, para poner otro ejemplo, cuando los vehículos se recalientan, sobre todo los vehículos más modernos,
tienen la característica de que si hay alguna falla en cuanto a temperatura en el motor, y obviamente todos los vehículos tienen en un panel un sensor que te va mostrando la temperatura, y cuando el vehículo se está recalentando, pues el panel te empieza a indicar, hey, aquí está pasando algo, y lo lógico sería que tú detengas el vehículo, revisas, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchas veces pasa que está generándose el recalentamiento, pero tú no lo ves, no te das cuenta. Cuando ya quieres reaccionar, ya el vehículo está en una condición crítica que te puede llevar a, por ejemplo, un daño mayor, que se dañe lo más suave que puede pasar es que se dañen los empaques de la culata, o lo peor que puede pasar es que se dañe el motor, ¿sí? Igual en ambos casos es una inversión muy grande que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace el dispositivo Spocayoke en este caso? Tiene un sensor en el motor que en el momento en que el vehículo se recalienta, indistintamente de que él te esté mostrando con otro Spocayoke en el tablero que se está recalentando o que tiene una aguja moviéndose, porque a veces uno no se da cuenta, el carro automáticamente se apaga. Así de sencillo. Si el carro se recalentó, se apagó y no te enciende, ni si por ninguna, puedes hacer lo que quieras, que el vehículo no se enciende hasta que el motor se enfría y toma una temperatura normal. Y si te pasó eso, lo mejor que puedes hacer es llame una grúa, deje el carro en algún lado, porque el carro no te va a andar si está, no te va a permitir conducir, si la temperatura, si hay alguna falla en la temperatura del motor, a través de un sensor que actúa como un Spocayoke. Pero fíjense cómo yo puedo desarrollar o implementar herramientas como estas que permitan prevenir, advertir, corregir, detener el proceso a través de alarmas, controles forzados para la operación, o alarmas sensoriales como las que le hablaba ahorita con el caso del cinturón de seguridad. A veces visualmente no es suficiente y entonces hay que acudir a otro tipo de sensores, en este caso auditivo, y eso de verdad yo se lo digo porque a mí por lo menos me molesta ir conduciendo en un vehículo y que empiece a pitar y a pitar y a pitar. A veces ni sabe uno qué es lo que es, pero es un sensor que te está diciendo algo no estás haciendo bien. O por ejemplo tienes el freno de emergencia arriba, y entonces él te empieza a dar señales visuales y señales auditivas. Y en ambos casos es un Spocayoke, en este caso de alerta sensorial con el fin de prevenir que ocurra una falla mayor. Bien, ya esta parte que es la que sí voy a omitir, digamos, por lo menos en esta sesión o en esta presentación de tutoría, se refiere a dispositivos tecnológicos que se puedan utilizar. ¿Qué tipo de, por ejemplo, esto le interesaría para alguien si alguno de ustedes pronto maneja temas de electrónica, les puede servir? Si no, esto realmente no es fundamental para entender el Spocayoke, pero es información adicional que siempre me gusta compartir para aquellos que de pronto conocen el tema y les interesa. Y es el uso, o sea, qué tipo de dispositivos o de sensores de contacto puede utilizar para instalar Spocayoke. Entonces el que sabe un poquito de temas de electrónica, pues esta parte le puede servir, le puede interesar. Ahí estamos hablando de switches de proximidad, fotoeléctricos, etc. Sensores de dimensión, que fue el que les mostré ahorita con de la pieza que va pasando por la línea de ensamble. Bien, acá a la parte aplicada para empezar a ver, digamos, cómo puede utilizar estos dispositivos. A ver, un segundito. Bueno, aquí hay algunos casos que están referidos, ahora lo voy a mostrar con videos en vivo e en directo para que lo veamos. Las patas de las clavijas, las que uno coloca, por ejemplo, en una puerta, hay puertas en donde de pronto yo no tengo un gato, un brazo mecánico, que es el segundo ejemplo que está ahí. Las puertas, sobre todo en esta época, si tú tienes algún dispositivo que la frene, es muy probable que la brisa haga que la puerta se estrelle y obviamente eso genera un daño. No solamente es el ruido, sino el daño que hace en el sistema y en la pared incluso. Entonces, para evitar eso, yo puedo utilizar dos tipos de Spocayoke. El más sencillo, el más económico, es colocarle una patica en la clavija de la puerta, que es esa que tú subes y bajas. Si se baja, queda, digamos, al mover la puerta no permite que se ruede, y si la subes, pues ya le das movilidad completa. O el brazo mecánico, el famoso gato que le llaman aquí en la costa, no sé en otras ciudades del país si le tengan otro nombre distinto, que es ese brazo mecánico que se coloca en la parte de arriba de la puerta
que cuando tú la abres y la sueltas, ella se va cerrando de forma gradual y no de golpe. ¿Bien? Esos son Pocayoke, son implementaciones de Pocayoke. Los dispositivos o tarjetas para apagar la luz al salir. Tú vas a un hotel, por ejemplo, y la mayoría de los hoteles modernos, sobre todo, tienen todo con tarjeta. Entonces, si tú vas a ingresar a la habitación, pues lo colocan en el sensor para identificar que la persona efectivamente es la que está registrada en esa habitación. Y si quieres que las luces se enciendan, colocas la tarjeta en el panel, si no, pues no, si no la colocas ahí no se enciende, etc. Ese es otro tipo de Pocayoke también. Las guías en las autopistas. ¿A qué se refiere las guías? Las guías son las líneas, color blanco, mucha gente las confunde, no sabe a veces para qué son. Y yo soy de los que, por ejemplo, critico mucho a las personas. Yo no sé, siempre digo, caramba, le regalaron el pase no sé dónde, o la licencia de conducción no sé dónde, cuando veo que las personas conducen en el centro de la línea. La línea no es para que conduzcas en el centro de la línea te está diciendo entre qué margen moverte para definir o delimitar cuántos carriles hay en la vía. Entonces, eso es un Pocayoke, desafortunadamente las personas no lo saben utilizar bien. Pero ese visual, hay otro que es de pronto un poquito más efectivo, pero al mismo tiempo más peligroso, a mi juicio, y es el que colocan en las avenidas. Lo he visto en Medellín, aquí en Barranquilla hay zonas en también hay, me imagino que en otras ciudades también, que colocan esos como una especie de barras color naranja, van colocándolas seguidas una sobre otra, y esas evitan que la persona, ahí no hay forma de que tú invades el otro carril. Es un Pocayoke mucho más efectivo porque precisamente impide que pases, pero al mismo tiempo genera, a mi juicio, repito, una opinión personal, pues genera, me parece a mí, un peligro que una persona venga conduciendo o tenga alguna falla de vehículo y se vaya contra las barras que están ahí. El apagado automático de ciertos electrodomésticos. Otra implementación, otro uso del Pocayoke, las lavadoras, por ejemplo, cuando tú haces la carga de la ropa, perdón. Hay algunas, no todas, depende de la lavadora, pero ellas tienen un sensor que cuando tú cierras la tapa y él empieza a hacer el primer ciclo, bloquea automáticamente y ya no puedes tú levantar ni hacer más nada. Solamente te lo permite, lo desbloquea cuando ya han hecho un ciclo, digamos, 1 o 2 ciclos y ya te toca colocar, no sé, un suavizante o cualquier otra cosa. Ese es un dispositivo Pocayoke. Ahorita les comentaba el de las computadoras, el de la inserción de los discos externos o los USB, los seguros de las puertas en los vehículos a prueba de niños. Tú cierras, basta con mover solamente una barrita ahí y con ello evitas que el niño accidentalmente, porque los niños pues, son inquietos por naturaleza, pues tú vas conduciendo y abres una puerta desde adentro. Los medidores de altura para los camiones antes de pasar por el puente, ese es otro Pocayoke, se han presentado casos así, lo que ustedes quieran. U otro Pocayoke muy común, a algunas personas les gusta, a otros no tanto, que son los revisores de ortografía en los procesadores de palabras, tanto en los computadores como en los teléfonos celulares. Entonces tú estás escribiendo un texto en el teléfono para enviar un mensaje, y si tú tienes activo el corrector de lectura, él te mostrará si la palabra que estás utilizando está mal escrita, y con eso evitar que de pronto salgas escribiendo alguna barbaridad ahí. El peligro de ese Pocayoke en particular, y me imagino que a alguno lo habrá pasado, es que a veces él, cuando lo pones automático, te cambia la palabra, no te das cuenta y de pronto escribes otra cosa que no tiene sentido. Entonces todo depende del uso que le des. Pero estos son algunas aplicaciones, repito, de Pocayoke. Ahorita les comentaba el de la transmisión de los vehículos automáticos, es precisamente hasta el que se refiere al que vemos aquí. Hay otro Pocayoke que a mí me sirvió muchísimo en el vehículo que tenía antes. En el que tengo ahora no lo tiene porque es un vehículo un poquito más antiguo. Y es el sensor de velocidad. No todos los vehículos lo tienen. El vehículo que yo tenía antes, recuerdo cuando recién lo compré, sacado de concesionario, me fui para Cartagena y era un vehículo alta gama en donde no se escucha prácticamente casi nada afuera, o sea, el ruido de la cabina es muy controlado. Y es un vehículo que cuando tú vas en carretera, pues llega un momento en que tú no eres consciente de la velocidad en la que vas, y me gané 3 multas de aquí a Cartagena que me dolieron en el alma. Cuando regresé o cuando llegué a Cartagena, ya después de que eso me sucedió,
alguien me dijo, ven acá, pero ¿qué carro es? Mata 3. Pero está fregado, mira, hay un sensor que tú le activas al vehículo en el panel que él te dice, o tú mismo le colocas, cuando el vehículo pase de 100 kilómetros, él te avisa enseguida y te empieza a dar una señal auditiva. Y lo coloqué y no tuve más nunca problema de eso. Eso es un Pocayoke, un dispositivo que evita en este caso y te alarma, un sensor que te está diciendo, ven, ya te estás pasando de él, o es el mismo que utilizamos algunos, no sé todos, si ustedes lo hagan, que son estos detectores de cámaras de velocidad. Entonces, por ejemplo, yo utilizo mucho Waze, sobre todo en carretera o cuando de pronto voy a algún sitio que no conozca o que no tengo muy clara la ruta, y Waze te dice, por cierta zona él te empieza a alarmar, depende de cómo lo coloques, visual o sonoramente, y te empieza a dar alarmas para decirte, mira, dentro de unos tantos metros hay una cámara de seguridad, o hay presencia de la policía, o hay un vehículo, o hay un accidente, cosas por el estilo. Tenemos el de las tarjetas SIM, que les mostraba ahorita. Este, que es muy común, se utiliza en los carritos de los portamaletas en los aeropuertos. Pero obviamente las maletas son de gran peso y dimensión, y de pronto si tú montas 2 o 3 maletas una sobre otra, por el peso perfectamente se puede rodar el carrito. En este caso es un dispositivo de bloqueo que va en la parte de abajo. Tú con el pie simplemente mueves una palanca y se inmoviliza automáticamente el carrito, tenga el peso que tenga. Ese mismo dispositivo de bloqueo, o ese mismo Pocayoke, lo tienen los coches de bebé, exactamente igual. Baja la palanca y ya te bloquea enseguida el coche para evitar que se ruede. Lo tienen también en los almacenes de cadena, supermercados sobre todo, tipo centros comerciales, en donde la forma de las ruedas del carrito de compra, cuando llegas a la escalera eléctrica, él tiene una especie de figuritas que cuando tú colocas el carrito sobre la escalera le queda hinchazado allí y evita que el carrito se corra. Entonces, eso pues en los casos en que tú lleves mucho peso y cosas, es un dispositivo en este caso de bloqueo. Eso es un Pocayoke. Para los que cocinan, los sartenes, para que la gente se da cuenta cuando están nuevos, ya cuando llevan mucho tiempo con el mal uso se daña, pero los sartenes tienen un Pocayoke bien interesante y es un circulito en el centro. De pronto muchas veces lo han visto y no saben para qué es. Ese circulito que tiene el sartén en el centro, tiene más o menos de esta forma. Esto es un sensor de temperatura o un indicador de temperatura. ¿Qué te dice el sartén? ¿O para qué sirve más bien? Para que una persona de pronto cuando vea el sartén y se dé cuenta que esto está rojo, no le metan la mano porque está caliente. A veces pasa que uno comete errores, accidentes hasta tontos por desconocimiento, por lo que tú quieras, o por descuido, y tomas el sartén pensando en que el sartén está frío y resulta que no, el sartén todavía está caliente. Pues ese botoncito, ese circulito rojo ahí, cuando usted lo ven, porque normalmente cuando él no está encendido se ve el fondo muy similar al fondo del color del sartén, pero cuando el sartén está caliente entonces se pone un rojo muy intenso y la persona solamente con verlo sabe ese sartén está caliente. No tiene necesidad de estar botando humo para decir el sartén está caliente, no le pongan nada. Bien, es un sensor que tiene esa particularidad, esa característica. Los ascensores también tienen Pocayokes. En este caso son los dispositivos que permiten que el ascensor se cierre y de pronto golpea a una persona. Lo tienen obviamente los ascensores más modernos. En los edificios antiguos, pues ya ahí sí no tienen muy comúnmente este dispositivo. O el Pocayoke que evita o que señaliza o informa cuando se pasa el peso de la persona o la capacidad, digamos, del ascensor en términos de peso o personas en general. Si el peso se excede, el Pocayoke activa y visualmente empieza a pitar o te dice, pues depende de la modernidad del ascensor, pero la persona ya sabe y muchas veces se miran como que bueno, ¿y ahora quién sale? Lo que te está diciendo es, mira, estamos pasados de carga, salga alguien para nivelar y ahí sí. Y lo interesante del tema es que esos son dispositivos de bloqueo. Si no sale la persona o si el peso que tiene la persona en ese momento
no está dentro del rango, simple y sencillamente el asesor no se muere. Entonces sí o sí le toca bajar el precio. En los aeropuertos se está utilizando mucho un Poca-Yoke, que bueno, que para mí tiene dos finalidades. La finalidad para el cual fue creado y otra finalidad que le están dando en los aeropuertos ya con una intención un poquito más macabra, me parece, es los medidores de equipaje en cabina. Muchas veces cuando tú compras un tiquete aéreo, él te dice cuál es el tipo de equipaje que puede llevar, cuál equipaje puede llevar en cabina, cuál puede llevar en bodega, etc. Y el tema es que muchas veces uno, pensando en que como llevas una maleta pequeña, ya puede entrar por cabina, pero ustedes saben muy bien que las cabinas de los aviones en la parte de arriba tienen una capacidad, un tamaño, una forma. Entonces cuando la maleta de pronto se pasa de peso, se excede, digamos, en los elementos que llevas allí, llega un momento en que ya la maleta no pasa, no entra, no puede entrar en la cabina, y para evitar porque eso ocurra, digamos, uno dice, bueno, lo peor que puede pasar es que me la devuelvan y la manden a la bodega. El tema es que si ya las personas están abordando y eso sucede, pues obviamente eso retrasa la salida del vuelo. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, se diseñó un Poca-Yoke, que básicamente estos dispositivos plásticos o metálicos que utilizan el personal, digamos, auxiliar en los aeropuertos, para cuando ven una maleta que visualmente se ve fuera de lo regular, le piden a la persona que la coloque, y si esto casa dentro de la maleta, o si la maleta más bien casa dentro del Poca-Yoke, pues no hay ningún problema. Si sobredimensiona, te dicen mándelo a bodega. ¿Cuál es el uso macabro que les decía? Hombre, que lo están utilizando para decirle a la persona cuando le cobran o cuando no. Entonces ya eso es otra cosa muy diferente. Bien, eso digamos como para poner algunos ejemplos de utilización de Poca-Yoke en contextos laborales. Entonces, en el aula ustedes van a encontrar, así que me les muestro acá, no sé si están viendo el aula en este momento que les estoy compartiendo acá. Aquí ustedes van a encontrar, aquí se, digamos, explicar la fundamentación primero, sobre todo porque esta es la herramienta dentro del paquete que tenemos en la semana 4, que son Poca-Yoke, gráficos de control visual y Kaizen, o de tiempo de proceso. Esta es la que de pronto puede ser muy diferente al resto y que tal vez ustedes me hayan escuchado, pero las demás muy seguramente son más comunes de identificar. La idea es, un poco lo que les estoy mostrando aquí en pantalla, es ustedes en la pestaña de recursos complementarios van a encontrar una serie de videos muy cortos, muy didácticos, muy prácticos. Podemos abrir uno si quieren aquí un minuto para que ustedes vean a qué se refiere, y ahí lo que van a encontrar básicamente es ejemplos aplicables, visuales, de Poca-Yoke, de control visual, de administración visual, de Kanban, etc., para complementar desde un punto de vista de cómo se aplica o cómo se utiliza en campo en ciertas organizaciones este tipo de herramientas de gestión. Voy a mirar este que está aquí abierto. Solamente voy a poner un pedacito, no lo voy a poner completo, pero es para que vean más o menos qué van a encontrar ustedes en esos videos que les estoy compartiendo allí. No sé si, un segundo, no sé si está, María Paulina, Andrea, me confirman si el video sí se está viendo, si no, para mostrarlo de otra forma. Aquí, este video que abrí aquí es uno de los que está dentro de los enlaces que aparecen en los recursos complementarios. Y aquí lo que ustedes van a ver es, lo que van a ver allí es en diferentes procesos, unos más sencillos, otros más complejos, otros más automatizados, cómo yo puedo implementar diferentes tipos de Poca-Yoke para evitar que las fallas ocurran, o que los procesos me conduzcan a no conformidades como tal. Eso es básicamente la tipología
de videos que ustedes van a encontrar aquí, que son bastante aplicados, bastante visuales, muy fáciles de comprender, para efectos de complementar estos recursos de aprendizaje que están referidos, repito, a Poka-Yoke, gráficos de control, control visual y Kaizen como parte de estas otras herramientas complementarias a la gestión y control de procesos. Hay una que dejé por fuera, que es la MEF, y lo estoy dejando por fuera no porque no la vaya a dar mucho menos, sino que bueno, entiendo, me comentó el profesor Jesús, que es el coordinador, ustedes vieron un módulo de 6 sigmas donde probablemente lo tocaron. Sin embargo, ahora que vamos a entrar a la semana 5, 6 y 7, que vamos a estar trabajando ahora en lo que son riesgos, control de riesgos en desarrollo de proyectos, ahí vamos a en algún momento a tocar o utilizar el AMEF. De pronto no voy a explicarlo tan extenso como lo hice ahora con el Poka-Yoke, pero a menos que ustedes me indiquen que de pronto no lo trabajaron, ahí sí lo haría, eso ustedes me lo confirmarán. Pero vamos a ver ahora, o vamos a empezar a trabajar en las semanas 5, 6 y 7 sobre lo que son herramientas de manejo, identificación y control de riesgos, que es complementario a esto que hemos venido abordando en lo que corresponde al componente de calidad. Estoy terminando de calificar, ahorita termino de hecho ya la primera actividad y la segunda, me falta solamente, creo que fue uno solo por revisar, ahora lo hago, y reviso la tercera. La idea es hoy termino de revisar y calificar las 3 primeras actividades de las primeras semanas, y con eso subo la nota formativa del primer corte, del curso, ¿no? Cosa que las 3 que nos van a quedar de la semana siguiente irían para la otra nota como tal, para la definitiva. Entonces, en un ratito ya hay varios que están, la mayoría están calificando, falta uno particular, y la tercera actividad ya hoy día puedo completo para que también ustedes tengan ahí la retroalimentación y las calificaciones en línea. Para la actividad de la semana 4, la idea es, con base en estos recursos o herramientas de gestión y control de procesos, ustedes van a, en el contexto laboral en el que ustedes se desempeñan o desenvuelven, o en su vida cotidiana, como ustedes quieran, la idea es que ustedes puedan mostrar, puedan visualizar 2 aplicaciones de Poka-Yoke y 2 aplicaciones de control o gestión visual en cualquier proyecto, actividad o proceso de su organización. La idea es que lo expliquen, lo representen, cómo es o cuál es, a qué corresponde Poka-Yoke, para qué sirve, qué objetivo tiene, etc. Y lo mismo en relación al control visual o las herramientas de gestión visual, que es más fácil incluso de comprender y que lo tienen ustedes ahí en los recursos de aprendizaje que están en los videos como material complementario. Igual, como siempre les he dicho, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo del material o algún tema que no se comprenda, me pueden escribir en cualquier momento durante la semana. Para los que de pronto no tienen mi número, lo voy a escribir aquí en el chat nuevamente, 301-729-8762. Igual se lo pueden pedir al coordinador, al profesor Jesús, en caso de que no lo tenga. Y bueno, yo estaré muy atento, como siempre lo he estado, para digamos, a apoyarles y solucionar las dudas o inquietudes que puedan llegar a tener, ¿vale? Así que ese es, digamos, un poco el tema de lo que vamos a estar desarrollando durante esta 4ª semana, y pasamos ya en las semanas 5, 6 y 7 a trabajar en torno a lo que son las herramientas de manejo de riesgos o control de riesgos en proyectos. ¿Bien? Bueno, no sé, María Paulina, si tienen alguna inquietud. ¿Tienen el audio? Yo te lo repito. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Bueno, María Paulina, Andrea y el resto de los compañeros que no se pudieron de pronto conectar, ahorita les descargo enseguida el video también para que lo tengan allí, para el resto de los compañeros. Y bueno, quedo a disposición de ustedes en lo que necesiten durante la semana. La semana que viene, es decir, en las 5, 6 y 7, seguimos trabajando la tutoría los días miércoles. Esta, por temas de salud, me tocó correrla. Bueno, esperé hasta última hora realmente a ver si lograba darla, pero realmente la voz no me daba. De hecho, se han dado cuenta que aquí se me ha ido un par de veces un poquito, pero la idea es la semana siguiente retomar las sesiones los días miércoles, a menos que algo extraordinario. De todas maneras, yo les aviso y les escribo por la programa por el EVA, y cualquier cambio o cualquier cuestión que espero que no se dé, pues igual les notifico antes. Pero la idea es retomarla los días miércoles como lo veníamos haciendo. Bien.
deseo a todos un feliz fin de semana, muchas bendiciones para ustedes y su familia, y nos vemos mediante entonces en la próxima tutoría. Que estén muy bien.